Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Cristología. Estuve un momento en la clase previa, que es Introducción a los Evangelios, y es, parece que es exacto lo que Lucas estaba describiendo un poco, que nos va a ayudar un poco a entender lo que es tipología, el Mesías y todo que vamos a ver hoy en la clase de Cristología. Shabbat Shalom, Shalom. Qué bueno que acá en hebreo, yo también sé hebreo. Y vamos a comenzar orando y vamos a previa introducción, vamos a ver hoy día lo que son las confirmaciones y también tipología. Así que vamos a comenzar orando. Jesús, Jesús, te amamos. Jesús, no olvidamos tu sacrificio hoy, Señor, abril 5 del 2024. No olvidamos de tu sacrificio que diste en la cruz, Jesús. Estamos agradecidos por tu sacrificio, estamos agradecidos por el perdón que obtuvimos cuando tú te hiciste maldición, te hiciste pecado por nosotros, Jesús. Cuán hermoso es tu evangelio, Jesús. Cuán hermoso es tu evangelio, cuán hermosa es tu palabra. Nos llena de asombro tan solo conocerte, Jesús. Conocerte, Jesús, es el mayor tesoro que podríamos tener en nuestra vida, como Marta y María. Y Marta estaba súper ocupada haciendo muchas cosas y Jesús dijo, María tomó algo y nunca le será quitado. Ella tomó la mejor parte. Y hoy, Jesús, somos María. Hoy queremos sentarnos a tus pies y queremos conocerte y tomar lo mejor, que es conocer a Jesús, que es conocer el unigénito del Padre, el verbo de vida, el gran yo soy, Jesús. Queremos ser María hoy, queremos sentarnos a tus pies y conocerte. Jesús, te amamos, te honramos esta tarde, te honramos con todo nuestro ser, Jesús. Y Espíritu Santo, venimos hoy y te pedimos que nos reveles a Jesús. Esa va a ser nuestra oración cada día de nuestras vidas. Revélanos a Jesús hoy también. Danos una mayor revelación de Jesús y del Evangelio. Abres nuestros ojos, quita cualquier velo que hay y revélanos a Jesús profundamente, Espíritu de Dios. Tu palabra, Jesús, dice que tú mandaste el Espíritu Santo para que hable y nos recuerde tus palabras. Pues Espíritu Santo, te damos el lugar. Esta es tu clase. Tú sé el gran maestro. Espíritu Santo, yo no puedo enseñarles a Jesús. Tú eres el único que puede revelarles a Jesús. Yo puedo darles información, puedo guiarlos a través de las escrituras, pero tú eres el gran maestro. Tú eres el gran profesor. Así que Espíritu Santo, toma esta clase. Toma esta clase. Toma esta clase, guíanos por donde tú desees. Es tu agenda y guíanos hacia Jesús, que es quien queremos conocer. Llénanos de fuerzas, de entendimiento y pido por cada persona que está ahorita en el Zoom. Espíritu Santo, pido que tu presencia caiga sobre ellos, la dulzura de tu presencia, la paz, que cualquier preocupación que está en sus mentes, que puede llevarlos a comenzar a ser Marta, Señor, se termine. Marta es una personificación de alguien que está apurado, que está ocupado con cosas que tienen que hacer, pero queremos ser como María. Calma nuestros pensamientos, Espíritu Santo, danos esa paz. Oro por cada uno, Señor, cualquier necesidad que tienen que sea suplida hoy, Señor, por tu poder, que sea suplida, cualquier milagro por el cual están creyendo, Señor, que sea dado, Señor, que tu poder, como cuando María dijo, ¿cómo es posible que suceda esto? Y tú dijiste el Espíritu Santo, pues Espíritu Santo, te invitamos en cada uno de los cuartos donde están ellos y que sea tu Espíritu quien haga el milagro, que sea el poder de Dios quien haga el milagro. Oro por fuerza, Señor. Oro por fuerza si están cansados, Señor, que algo venga sobre ellos y una fuerza sobrenatural los coja, Señor, y sean fuertes para terminar estas clases con gozo y con entendimiento. Sí, Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias, Señor, por todo esto. Oramos todo esto en tu nombre. Amén. Ah, gracias, Señor. Sea lo que sea que necesites, el poder de Dios está presente para hacerlo. El poder de Dios está presente para suplir cualquier necesidad, para suplir, para responder cualquier pregunta. Y, wow, sí, gracias Espíritu Santo.
tengo un mensaje acá que dice, buenas tardes, hermanas, bendiciones. Buenas tardes con todos. Quiero ver quiénes están presentes. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, Elida. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, José. José Montilla. Buenas tardes, José Hernández de El Salvador. Wow, qué genial tenerte de El Salvador. Buenas tardes, Pastor Julio y Carmen. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, Lorena. Jenny. Súper. Vamos Buenas hoy tardes, día. señorita Florina. Buenas tardes, Pastor Julio. Qué bueno tenerlo acá. Vamos hoy día a tocar un tema mientras estábamos preparando estaba comentando con unos teólogos acá en Estados Unidos y estábamos conversando un poco de cómo se están dando las clases y todo. Estaba comentándoles acerca de lo que hoy día les voy a compartir. Estaba comentándoles sobre que estamos viendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Y compartir con ustedes mi especialidad es en el Antiguo Testamento. Yo me especialicé, tomé clases de especialización del Nuevo Testamento en el seminario, que ya me gradué del seminario, gracias a Dios, y continúo mis estudios especializándome en el Antiguo Testamento y estoy aprendiendo en el hebreo bíblico, el hebreo antiguo. Y el Antiguo Testamento ha comenzado a ser y se volvió una de mis más grandes descubrimientos. Es interesante cuando recuerdo empecé mis estudios, tenía un poco de, se podría decir, un poco de restricciones acerca del Antiguo Testamento. En mi tiempo con Dios, todos tenemos un devocional diario, seas pastor, líder, hombre de negocios, pues seas. Siempre tenemos un lado de la palabra donde nos gusta ir, ¿no? Todos tenemos un libro favorito de la Biblia, muchos de ustedes pueden ser Salmos, Salmos es conocido mundialmente. En mi caso eran mucho las epístolas paulinas, que son las epístolas que Pablo escribió, las cartas que Pablo escribió. Sin embargo, tenía un conflicto con el Antiguo Testamento porque no, hace años sí, porque no me gustaba ir al Antiguo Testamento por la razón de que yo sentía que era un cambio, como que era Dios siendo dulce y tierno en el Nuevo Testamento y Dios siendo otro tipo de Dios en el Antiguo Testamento. Y como me especialicé como tomé clases de especialización en el Nuevo Testamento, pues Nuevo Testamento era mi fuerte, me encanta leer las epístolas, he estudiado cada uno de los libros del Nuevo Testamento, he estudiado las epístolas, los evangelios, he estudiado diferentes cosas y también liderazgo. Pero a ir al Antiguo Testamento, cuando empecé mis estudios, cuando continué mis estudios, especializándome en el Antiguo Testamento en otra institución educativa acá en los Estados Unidos, tenía cómo va a ser, tengo un poco de restricción. Y recuerdo al estudiar el Antiguo Testamento, hubo una clase en la universidad que se llamaba Introducción al Antiguo Testamento y comenzamos a estudiar cada libro del Antiguo Testamento. Una clase muy difícil, tengo que ser honestas. Era, era una clase que teníamos que leer como 50 páginas cada clase, teníamos 3 veces a la semana, sin contar los libros que teníamos que leer. Entonces era como un promedio pues de 70 páginas a 150 páginas que teníamos que leer para cada clase. Y no solamente leer, sino que teníamos exámenes cada semana. Aunque había mucha información, creo que lo que tenemos que perseguir es revelación, que más adelante lo vamos a explicar eso. Pero estudiándolo me di cuenta que Dios es un Dios de amor en el Antiguo Testamento y fue algo que explotó en mi mente porque yo estaba esperando como un Dios um, más estricto, pero lo que vi en el Antiguo Testamento fue un Dios misericordioso. Y si ustedes han leído el libro de Oseas a toda la clase, todos éramos teólogos ahí, pero en la clase estábamos estudiando el libro de Oseas y todos o llorábamos o nuestro corazón estaba derretido porque era como un Dios santo, un Dios puro, un Dios que no tiene principio ni fin y no necesita de nosotros, puede amar tanto a una humanidad caída. Creo que eso fue lo que más nos impactó, porque quiero comentarles sobre el libro de Oseas. El libro de Oseas es sobre un profeta que Dios le habla y le dice, quiero que des una ejemplificación de mi relación con el pueblo de Israel, así que quiero que te cases con una prostituta. Y él va y coge una prostituta y la hace su esposa, le da todos los beneficios, la cuida, la ama, pero la prostituta, ella iba y le era infiel. Y Oseas
quien era un profeta de Dios de alta honra, de alto honor, se iba a los lugares oscuros. Ustedes saben, yo evangelizaba en las calles, iba a los lugares oscuros a buscar a esta prostituta y a pedirle que venga con él. O sea, para mí, a mí al leerlo desde una perspectiva bien judía, una perspectiva más que todo, pues, cristiana aún, como el pastor, como este hombre de Dios, o sea, iría hasta un prostíbulo y a rogarle. No era que ella quería ir, ella no quería ir, pero a rogarle, por favor, ven, déjame cuidarte, déjame limpiarte, déjame limpiar tus heridas, deja. Y era algo, pues, que no me cabía en la cabeza. Y luego entender que esa era la relación de Dios con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel siempre seguía a Dios por un año. Y el siguiente año era como que, oh, nos olvidamos de todo lo que Dios hizo por nosotros, nos olvidamos de todo lo que Dios nos habló y nos vamos al mundo con todo. Nos vamos a seguir a Dios con todo. Y Dios persiguiéndolos, trayendo profetas y hombres de Dios que les recuerdan la palabra. Entonces, quiero hablar a cada uno que ha tenido tal vez una... Entonces ok, vamos a comenzar esto. Yo al ver a este Dios misericordioso en el Antiguo Testamento, un Dios de amor, que era tan santo, tan puro, pero que amó a una humanidad caída, a unos humanos que muchos no lo eligen y no lo honran. am, Cambió mi perspectiva de decir el Antiguo Testamento es el mismo Dios. Ahora cuando leo la Biblia, después de haber estudiado el Antiguo Testamento, no es que esto es un Dios, el Antiguo Testamento, y este es otro Dios, Jesús. Ahora cuando leo la Biblia es como el mismo Dios, mismo carácter, misma perspectiva, mismo corazón, mismo rendimiento. Y quiero invitarles, si algunos de ustedes que ahora vamos a ver por el Antiguo Testamento han tenido esta idea preconcebida de un Dios rudo, de un Dios castigador, de un Dios meticuloso en estudiarnos para condenarnos en el Antiguo Testamento, eh, quiero invitarlos a que vayan conmigo en una jornada de estudiar el Antiguo Testamento y ver que el mismo Dios que fue crucificado en el Nuevo Testamento lo vemos, pero el mismo Dios que fue crucificado en una cruz por los pecadores es el mismo Dios desde Génesis hasta Malaquías. Es el mismo Dios misericordioso, es el mismo Dios que promete paz y perdón a los pecadores, que les dice, por favor, ven y sígueme, aunque no me quieras. Entonces, sí. Entonces, sí es cierto, no nos hubiese fulminado. Entonces, sí, quiero invitarlos a que conmigo abran sus corazones, abran sus mentes y vamos juntos a estudiar el Antiguo Testamento y a ver Jesús en el Antiguo Testamento. La primera semana de clases lo que vimos fue Dios, ¿verdad? Vimos que Dios, la primera semana de clases, vamos a recalcar que Jesús es 100% Dios, ¿verdad? Si Jesús es, y Jesús dijo, yo soy el gran, yo soy, o sea, Jesús está en el Antiguo Testamento. Y algo más importante, creo que eso es toda la información que debemos tener antes de comenzar la clase. Pero sí, entonces vamos a comenzar la clase. Quiero saber si algo más tenía que decirles en introducción. Entonces, número uno, si alguno en esta clase tiene idea preconcebida, les invito. Abran sus corazones y sus mentes. Vamos a ir por el Antiguo Testamento y preparen sus Biblias, su libro de notas y vamos. mm, Vamos a verlo. Y la próxima semana, ya hasta que todos, voy a esperar a que todos me envíen sus tareas. La próxima semana, el lunes, vamos a ver la tarea. Y bueno, hoy es viernes, vamos a ver la tarea y ni bien el lunes también les dejo la siguiente tarea. Y comenzamos. Voy a compartir el, el PPT. Ya le envié ese correo. Genial. Muchísimas gracias, Jenny. Muchísimas gracias. Aprecio muchísimo que sean puntuales con las tareas. Muchas gracias. Déjame ver. Tengo que compartir esto. Y yo quiero compartir este. Share. Genial, porque esta es... ajá, genial. Vamos a compartirlo. Quiero ver. Súper. Ok. Lo que vamos a hacer es esto. Ok. Vamos a comenzar con las tipologías. Es algo que yo realmente quiero comenzar. Pero vamos a terminar lo que empezamos al final de la clase, que son las promesas.
Nosotros terminamos las 10 promesas, si yo no mal no recuerdo, terminamos en el 10 y tenemos algunas cuantas más. Entonces, hay dos cosas que en esta clase de Cristología es más conocer a Jesús que apologética. ¿Qué es apologética? Apologética es defender nuestra fe. Vamos a tener en Ruach, nosotros vamos a tener una clase de, eh, nosotros vamos a tener una clase de apologética en, en el Bible, en este centro bíblico. Así que, pero hay dos tipos que puedes estudiar Cristología. Número uno es que yo les puedo enseñar Cristología de una manera que este es Jesús, defendemos nuestra fe, hechos históricos, hechos estos que a mí me apasiona muchísimo y creo que a muchos teólogos nos encanta. Bueno, gran parte de los que nos especializamos en apologética o que tenemos una materia muy amada, pero también hay otra manera de ver Cristología que es conocer a Jesús. Así que en esta clase de Cristología, todos los que están, nuestro gol número uno en esta clase de Cristología es conocer a Jesús. Van a tener ustedes una clase de apologética el segundo año, que va a ser específicamente de apologética y créanme que va a ser buenísima. Pero esta Cristología es conocer a Jesús. Así que lo que hice un poco acá fue una pequeña introducción de apologética, se podría decir, porque les estaba enseñando las promesas del Antiguo Testamento y corroborándolas con el Nuevo Testamento, que sí se cumplieron, y por lo tanto Jesús sí es rey de los judíos. Y eso lo vamos a terminar al final de esta clase. Pero quiero dar énfasis a lo que vamos a empezar hoy, que es la tipología de Jesús. ¿Qué es tipología? ¿Alguien sabe qué es una tipología? Quiero saber si alguien te puede escribir en el chat. Si alguien tiene una idea qué es tipología. Una persona, ok. Puede ser. Es Jesus. Ujú. Ujú. ¿Cómo es? Ok. Ok. Una tipología. Una tipología. Es decir, que tomamos una tipología. Quiero dar mejor un ejemplo. Es como decir, ¿saben todos qué es esto? Este es Vaseline, que es vaselina. Entonces yo puedo decir, como esta vaselina que es concisa y humecta la piel, de la misma manera es cuando alentamos a nuestros hermanos. Tenemos el aliento o, ¿cómo se llama? Alentar a nuestros hermanos es como la vaselina. O sea, te estoy dando algo que es tangible, que tú lo puedes ver, lo puedes tocar, no conoces sus propiedades, para hacerte entender algo que probablemente no entiendes bien, pero te lo estoy tratando de entender. Entonces, esto es una tipología. Se parece mucho a lo que te estoy diciendo que es como el aliento a los hermanos. No es en sí esto, pero estoy usando esto como herramienta para explicarte el nuevo concepto que tú debes tener. Y esto nos ayuda mucho porque las tipologías nos ayudan a entender a Jesús. Vamos a volver con esto. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un tema en común. Hay un tema en común. Hay una cosa que es el centro, que es Jesucristo. Desde Génesis hasta Malaquías, Dios toma el tiempo de dar cientos de tipologías, para decirte, quiero contarte acerca de alguien que viene y este es el Redentor. Y en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento es acerca de la obra de Cristo y luego en Apocalipsis se revela Jesús otra vez. Así que este libro, teológicamente, es acerca de una persona y es Jesús. Es revelado una persona que es Jesús. ¿Quién es? Jesús dijo, yo soy el único camino al Padre
Nadie puede venir al Padre si no es por mí, lo vimos en la primera semana de clases. Jesús dijo que Él es el único camino a Dios. Y si Él es el único camino a Dios, y tú y yo queremos llegar a Dios, entonces, ¿qué necesitamos? La Biblia. ¿Pero de qué es la Biblia? Es acerca de Jesús, el único camino al Padre. Conclusión. Entonces vamos a estudiar lo que son las tipologías de Jesús. Y la primera tipología, que es una de Proyecta la verdad de la historia del Antiguo Testamento o la realidad del cumplimiento. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta que lo hayan hecho bien, Teo. Yo trato de hacerlo súper sencillo, la explicación, porque yo soy una persona muy, como es, cuando yo estudio, yo soy auditiva. No sé cuál es la forma de estudiar cuando ya está en un centro bíblico, tienen que aprender cuál es su forma de memorizar, pero yo cuando estudio, yo puedo, yo puedo memorizar auditivamente toda la conversación. Entonces, si ustedes, no sé, ustedes son más visuales o más auditivos, tienen que hacerlo para entenderlo, lo que sea que tenga que ser necesario para que entendamos esto bien. Entonces, la primera tipología es Jesús como una serpiente. Y cuando hablamos esto, muchos estamos como que ¿qué? Jesús no puede ser una serpiente, porque serpiente es algo muy malo. Pero quiero que entendamos esta tipología. Entonces, Jesús como una serpiente. Y vamos a Juan capítulo 3 versículo 13. Quiero que todos abramos nuestras Biblias si tenemos nuestras Biblias, si no tenemos nuestras Biblias, si no tenemos Biblia, pueden hacerlo con su celular, pero vamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo, Juan, Juan capítulo, sorry, perdónenme. Juan capítulo 3. Yo estaba diciendo, ¿qué? Juan capítulo 13. Es Juan capítulo 3. Yo estoy abriendo acá mi Biblia, que es física, porque me encanta la Biblia física. Juan capítulo 3 versículo 13. Entonces, no vamos a leerlo desde ahí, vamos a leerlo desde el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, Juan capítulo 3 versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, ahora, ¿quién, quién está hablando con Jesús? Un maestro de Israel, un erudito, uno que sabe la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces vamos al versículo 11. De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este versículo 13 ya lo hemos tocado en la primera semana de clases. Aquí es donde Jesús muestra, número uno, que Él es eterno. Número dos, que Él es Dios. Y número tres, que Él es del cielo, que prueba su divinidad. Estamos recordando la primera semana de clases. Y el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, o sea, la anterior imagen, voy a poner la anterior imagen, como Jesús, voy a el enlace, ponte, como Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, significa que hace más de 700 años antes que Jesús hable, Dios ya había revelado la crucifixión a los judíos por medio de una tipología. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, soy, es la profesora Claudia quien está diciendo que Jesús es como la serpiente en el desierto. No, es la palabra de Dios. Jesús mismo le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, sigamos. Veamos acá. Jesús dijo que Él era como la serpiente en el desierto. Y vamos a estudiar este pasaje, por si probablemente algunos lo saben, algunos no, pero es bueno recalcarlo. Ahora quiero que vayamos juntos con nuestras Biblias a Números, Números capítulo 21. Vamos juntos, Números capítulo 21. Vamos a Números capítulo 21, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Bien bravo lo que está sucediendo en Israel, pero 21, vamos del 8 al 9. Entonces, ya.
Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Vamos a ver el contexto. Hermanos, queridos estudiantes, ya que ustedes están en una escuela teológica, yo tengo de por hecho saber que cuando ustedes me mencionan un versículo bíblico, yo espero que ustedes también me mencionen el contexto. El contexto es vital. Entonces vamos a ver el contexto desde el versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. La palabra ardientes, muchos teólogos estudiando la palabra ardiente de hebreo pueden decir que tal vez eran fosforescentes. Ustedes saben que hay algunas serpientes que son fosforescentes y son venenosas. Entonces, en fin, serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. ¿Ok? ¿Qué le dijo? Contexto. ¿Cuál es el contexto? El pueblo de Israel, como siempre, se quejó contra Dios y contra Moisés. Dios mandó serpientes, o bueno, se puede decir eso, pero vinieron serpientes, ¿por qué? Porque desobedecieron a Dios y quitaron la mano de Dios. Ellos siempre desobedecen a Dios. Entonces vinieron serpientes y estaban mordiendo al pueblo de Israel y ellos estaban muriendo. Entonces vienen a Moisés y le dicen, ya nos arrepentimos, hicimos mal contra Dios. Entonces Moisés ora y Jehová le da una solución a Moisés. Le da una solución. ¿Y cuál es la solución? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente que está levantada, mirare a la serpiente que está levantada, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, palabras claves, asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ok, palabras claves, serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Vamos al siguiente. Juan 12, no tienen que no tienen que ir con sus Biblias si desean pueden hacerlo, pero Juan 12, 31 al 33 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y habla Jesús, Jesús está hablando, esas son las palabras de Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto. Juan es increíble, cuando escribe el Evangelio está dando una explicación y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Jesús dijo que él iba a ser levantado y podemos saber aquí que fue cumplido. Jesús fue levantado en una cruz, así como la serpiente fue levantada. Vamos. El asta. ¿Cuál? ¿Por qué un asta? ¿Por qué? No, esta no es la única tipología. Vamos a ver otras tipologías que son muy buenas. Pero ¿por qué un asta? Bueno, leamos Deuteronomio 21-23. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces dice, maldito por Dios es el que es colgado. Había una maldición puesta, pero es muy interesante porque en esta parte, el contexto de Deuteronomio es donde él está diciendo, donde Dios le está diciendo las penalidades y muchas de ellas eran
apedrearse, pero no había una que diga ponerlo en un asta. Pero ¿por qué Dios habla de ponerlo en un maldito todo el que es colgado en un madero? Si Dios nunca enseñó a hacerlo, ¿por qué Él tiene que decir de pronto esto? Y porque si llegas a hacerlo, no contaminarás la tierra porque Jehová tu Dios te ha de heredar. Entonces es interesante que Dios en Deuteronomio 21 hable sobre la maldición que hay cuando alguien es colgado en un madero. Y ahora vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley viene cuando no cumplimos los estatutos de Dios. ¿Qué hombre puede cumplir todos los estatutos? ¿Qué hombre caído puede caminar santa y puramente? Job dice que nuestras obras de justicia son como trapos inmundos, son como trapos extremadamente sucios delante de, o sea, busca un hombre justo ante los ojos de los hombres. Yo trato de pensar en uno. Ok, yo veo que hace mucha justicia. Digamos que ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Sabes que el Premio Nobel de la Paz ante los ojos de Dios no se compara al mismo Dios? No es que, oh, ganó el Premio Nobel de la Paz y admiramos a esas personas, pero quiero decir que la justicia del hombre jamás podrá ser tanto como la santidad, la pureza, la justicia de Dios. Entonces, vemos que acá Jesús cargó la maldición de la ley. Significa que si tú que en el Antiguo Testamento, si tú quebrantabas una ley, venía maldición. Entonces Jesús cargó todo eso y él se hizo maldición, echó por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahora, ¿qué significa la serpiente? Es muy interesante. ¿Qué significado especial tiene la serpiente? Porque Jesús es comparado como, porque Jesús dice que él es como la serpiente. Entonces, la serpiente la serpiente es un ejemplo de algo maldito, de algo lleno de pecado. Vemos que la serpiente en Génesis es vista, ¿verdad? Como uno de los animales más astutos, pero también el que llevó la maldición. Y ahora esto nos lleva al Evangelio. Solo había un camino para que Dios pueda salvar y era que se haga pecado por nosotros. Solamente había un camino para que seamos salvos. Y este camino era Cristo. Era una persona que iba a cargar, iba a ser una serpiente levantada. Quiero encontrar la imagen de la serpiente levantada. Iba a ser una serpiente levantada. Y Jesús, sí, él al convertirse en una serpiente significa que él se convirtió en maldición. Nosotros cuando pensamos en Jesús, pensamos en el Jesús es Dios, Jesús es puro. Cuando Jesús estuvo en esa cruz, eso es lo que Dios veía. Veía toda la maldición sobre él. Él cargó toda la maldición y él fue colgado en un madero, lo cual toda la maldición de la ley vino sobre él. Entonces, la maldición del pecado, él se hizo maldición en su cuerpo, se hizo maldición del pecado y luego al ser colgado en un madero, la maldición de la ley vino sobre él. Quiero explicar eso. Entonces, ah, el único camino. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? El único camino para salvarlos a ustedes es que haya una serpiente levantada y era Jesús. Jesús fue la serpiente levantada en el desierto. Y ahora podemos ver el versículo donde Jesús dijo, y ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraerá a todos atraerá a mí mismo. Es interesante acá, porque dice, vamos a Números 21, 8, 9 acá en la diapositiva y dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Vamos acá. Y a todos atrae el mismo. El mismo objetivo era, yo al levantarme y al ser crucificado podré atraer a todos a la vida y a la salvación. ¿Ven cómo estas escrituras, Juan 12:31 y Números 21,
tiene tanta similaridad porque era Jesús siendo revelado, su crucifixión siendo revelado y la estrategia que Dios usó para salvar a la humanidad por medio del Antiguo Testamento. Tengo como mensaje, para salvarnos a todos, para salvarnos a todos. Entonces Jesús dijo que él era como la serpiente en el desierto. Increíble. Entonces, la primera tipología es la serpiente en el desierto. Él, voy a utilizar la pizarra hoy. Les tengo que utilizar la pizarra porque es algo bien dinámico lo que vamos a hacer hoy, así que necesito que abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 7. ¿Dónde está el capítulo 7? Yo sé que se veía acá. Éxodo capítulo 7. Vamos al Éxodo capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 8. Todos abramos nuestras Biblias en el versículo 8. Y dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro, dirás a Faraón: Toma tu vara y échale delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Faraón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra o serpiente. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo, y los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, a las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no lo escuchó Jehová lo que había dicho. Es impresionante esto nos va a impactar. Voy a traer la pizarra. Vamos a traer la pizarra. Share screen, whiteboard, share. Aquí estamos. Entonces, estamos viendo la segunda tipología. ¿Dónde está el texto? Quiero hacerlo acá. Viendo la segunda tipología. Segunda tipología que estamos en Éxodo, capítulo 7 del versículo 8 al versículo 13. ¿Ok? Se acaba de ver la tipología, segunda tipología, Éxodo 7 del 8 al 13. Entonces, vamos a ver lo que sucede acá. Número 1, si Faraón, sí, dice acá. ¿Ven claro mi pizarra? ¿Se ve claro? Quiero saber si se ve claro. Excelente, bastante claro. Bueno, bastante claro. Déjeme ver. No. Me están diciendo que cierre la ventanita de explorar nuevas herramientas. No veo ninguna ventanita de explorar nuevas herramientas que yo sepa. Pero, ah,
Ok. Si Faraón... no lo sé. Ok. Creo que le parece a todos. Ok. Entonces, si Faraón respondiera diciendo, muéstrame un milagro, dirás a Faraón, ok. Entonces, acá hay breves instrucciones. Número uno, dice, toma tu vara. Ujú. Y luego, échale. Y luego dice, échala, échala delante de Faraón. Échala delante de Faraón. Tres, las, la culebra, perdón, la vara se hará serpiente o culebra se hará serpiente. Número cuatro, ¿verdad? Y este será el milagro. Interesante. Ok. Ahora veamos lo que sucede acá. Estas son las instrucciones que Dios le da. Le dice, número uno, vas a tomar tu vara, vas a tirarla y será serpiente. Estas son las instrucciones. Quiero hacer instrucciones. Ahora vamos acá. Vamos aquí. Ahora, vamos a hacer los sucesos, lo que pasó. Que podemos verlo cuando siguen las instrucciones. Entonces, número uno, Dios da instrucciones que hacer y luego vemos lo que sucede cuando da las instrucciones, lo que sucede cuando hacen las instrucciones. Entonces, número uno, vemos que dice, e hicieron como Jehová lo había mandado y echaron su vara delante de Faraón. Entonces, Aarón echó su vara delante de Faraón. Número dos, la vara se convirtió en serpiente. En serpiente. La vara se convirtió en serpiente. Entonces, ¿qué pasó? Los magos, los magos, o puede ser hechiceros, hechiceros, los magos de los brujos, también, también echaron sus varas para que se convirtieran, para que se, también echaron sus varas, no hagamos esto, las varas de los magos se convirtieron en serpientes. Ahora, luego dice acá que dice, las cuales se volvieron culebras, más la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Ok, la vara de Aarón devoró la vara de los magos, es decir, las serpientes. Y luego, Aarón volvió a tomar su vara y fue su vara y se convirtió en vara. Ok, vamos a seguirnos estos. Esto fue lo que pasó después de que siguieron las instrucciones. Genial, listo. Vamos a esto. Si Faraón pide milagro, dales este.
Número uno, toma tu vara, échala delante de Faraón y la vara será serpiente. Lo que pasó. Aarón echó su vara delante de Faraón. Número dos, la vara se convirtió en serpiente. Y luego los magos dijeron, ah, nosotros también podemos hacer eso. Tiraron y las varas también se volvieron serpientes. Y luego la vara de Aarón devoró las varas de los magos. Y luego Aarón volvió a tomar su vara y se convirtió en vara otra vez. ¿Dónde está Cristo revelado aquí? ¿Dónde Dios se está mostrando? Entonces, aquí vamos. Número uno, voy a dibujar. Este, este es Aarón con su vara. ¿Ok? Ok, este es Aarón con su vara. Ahora, número dos. Vemos que Aarón tiró la vara. Ahora, la vara ahora está en el piso. Vamos a ver, tres. Acá está Aarón y la vara se convirtió en culebra. Cuatro. ¿Qué es esto? Listo. Acá está Aarón, ¿verdad? Y los otros magos también echaron sus varas, así que hubieron muchas culebras. También hubieron otras culebras. Entonces, Aarón no tenía la única culebra. Entonces, esta es la vara de Aarón. Entonces, cinco. Vamos acá. Dice que la vara, dicen que la culebra de Aarón devoró a todas las otras. O sea, ya no hay rastro de las otras. Vamos al seis. Y luego Aarón tomó su vara y se volvió otra vez vara. Me encanta esto. Este es Jesús. La vara es Jesús. Jesús, ¿dónde fue crucificado? ¿Dónde más hemos visto la vara y la serpiente? ¿Dónde más hemos visto? Dígame, por favor, ¿dónde más lo hemos visto? Ha sido hace unos minutos. ¿Dónde hemos visto que Jesús estaba en una vara y también se convirtió en una serpiente? ¿Recuerdan dónde más lo hemos visto? Lo hemos visto en Números, cuando estudiamos que Jesús es la serpiente que está en la vara y que está en el asta. Gracias, Jenny, gracias. Ok, entonces, voy a ponerlo de otro color. Vamos a ponerlo verde. Jesús es la vara. La vara fue tirada al suelo. La vara se convirtió en serpiente. ¿Por qué significa que se convierta en serpiente? Que cargó la maldición del pecado. Hubieron otras serpientes y la vara devoró a todas las serpientes. ¿Qué significa? Que Jesús venció el poder del enemigo. Vino el enemigo, vinieron los otros y tiraron sus varas. ¿Por qué poder lo hicieron? Por el poder de los demonios. Lo hicieron con el poder del enemigo. Entonces mostró todo su poder. Ah, nosotros también podemos hacer eso. Pero ¿qué pasó? Jesús venció el poder del enemigo ahí cuando estaba en el infierno. Entonces Jesús venció y luego Aarón volvió a tomar su vara y fue otra vez levantada. Esta es el evangelio. Esta es la obra de la cruz. Jesús vino a la tierra, fue tirado al cielo, fue crucificado, se convirtió en maldición, en una serpiente. Y cuando estuvo en las profundidades del infierno, él venció el poder del infierno, él venció y fue más fuerte que todo el poder del infierno, y luego fue vuelto a tomar y fue resucitado. Entonces, esta es la segunda tipología de Jesús. Este es el evangelio.
No hay una manera más fácil de explicar el Evangelio. Jesús vino a la tierra, fue crucificado, se convirtió en pecado por nosotros, venció el pecado y todo el infierno y luego fue resucitado. 6 pasos, explicar el Evangelio. El Evangelio fue explicado en Éxodo. Si quieren puede tomar foto a esto. Déjenme tomarle foto a esto. Yo sé que también puedo tomarle foto a esto. Quiero... podemos tomar foto luego. Y ya está. Y entonces Jesús fue revelado. Hemos visto Números y Éxodo. Jesús fue revelado en el asta. Gracias. Entonces, estas son mis favoritas. Y son las 6:31. Tenemos un tiempo para terminar las profecías. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna duda acerca de esto? ¿Alguna duda, pregunta, alumnos o un comentario que tengan sobre esto que alimente la clase? Fui muy rápido. Si me dicen que fui muy rápido, puedo volver a hacerlo definitivamente. Quiero saber si todos estamos bien. Señales de vida de alguien, de algunos estudiantes. Ujú. Todo está, sí, ¿cómo estuvo? ¿Estuvo claro? ¿Les gustaría que bello es el Señor? Gracias, Jenny. Sí, el Señor es bellísimo. El Señor es bellísimo. Gracias, Jenny, por participar. Mira, creo que está activa. Bueno, gracias por participar en el chat. Entonces, bello es el Señor y ya va cambiando la manera de pensar. Ya va cambiando la manera de pensar. Sí, de hecho que sí. Entonces, esto que Jesús fue crucificado y Jesús estuvo en el asta, fue revelado desde el Antiguo Testamento. El plan redentor de Dios ha estado desde Génesis. Voy a hablar de la tipología de Génesis también y vamos a ir por gran parte del Antiguo Testamento. Me gustaría tener más tiempo con ustedes para poder ir, pero vamos a ir viendo. Entonces, si nadie tiene por ahora una pregunta, vamos a terminar la parte de las profecías. Espérate, son las 6:33, 6:45. Tenemos 10 minutos si lo hacemos. Yo creo que sí lo hacemos. Vamos a terminar esto. Share. Hola, ¿alguien está hablando? Mm. Rosa. ¿Rosa? ¿Está hablando Rosa? Mm, ok. Oh, acá Ya que yo, ya que yo pensaba que era más estricto en el antiguo, es cierto. El Antiguo Testamento contiene muchas profecías, rasgos y marcos en la vida y la misión de Salvador Jesucristo, José de Egipto, es cierto, José de Egipto, la vara de almendro no es una de las profecías. ¿Qué será la vara de almendra que florecerá? Sí, la vara de almendra que florecerá. ¿Se están refiriendo a eso? Creo que sí. José Montillo. Gracias por la gráfica. No, no se preocupe. Quiero hacerla bien, porque cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, hay algo que me olvidé, si me olvidé de comentar esta parte. Nosotras, qué increíble, Jenny, lo tomaste nota. Buenísimo, buenísimo. Yo voy a guardar esta imagen. Save as. Quiero decir, sí, le mostró Jeremías, sí, también se conoce con la palabra de semilla. Ujú. Quiero ir un poco a la reflexión de esto. Vamos a Éxodo 7. Quiero que vayamos. Wow, también se conoce como la palabra de genial. Qué bueno que tienen bastantes tipologías en la mente, los cuales me gustaría cubrir todo tipo de tipologías. Sin embargo, por la cuestión de tiempo vamos a tenerla, pero como ustedes van a estar estudiando todo su vida el Antiguo Testamento, y luego vamos a ir estudiar el Antiguo Testamento, que esa clase la van a tener conmigo, que vamos a estudiar con calma cada libro profético, cada profeta. Pero vamos al Éxodo capítulo 7, versículo 8.
Y dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Faraón, en ese tiempo, la corona de Faraón tenía una gran serpiente, solo por contexto. Pero el mundo nos va a pedir, yo bueno, continúo estudiando teología y, sin embargo, en lo que es ministerio práctico, hemos ahorita estudiado ejemplos, dos ejemplos de tipologías. Pero vamos al ministerio práctico, porque esto es un centro bíblico, los estamos entrenando para que sean líderes, para que, para que su liderazgo crezca, para que su experiencia ministerial también crezca. Entonces, el faraón quiere decir el mundo. El mundo siempre pide a Dios, el mundo siempre está pidiendo a Dios, muéstranos, muéstranos que eres Dios, muéstranos. Y es muy interesante que a Jesús también le hicieron esa pregunta. Jesús le dijeron, no sé si recuerdan esa parte en la Biblia, donde a Jesús le pidieron señal. Y él le dijo, ninguna señal les voy a dar más que la de Jonás. Y eso sí me ha pasado cuando vamos a Mateo 12:39. Vamos a Mateo 12:39. Vamos juntos a Mateo 12:39. Y en Mateo 12:39 dice, o vamos al 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal, muéstranos. Y él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El mundo siempre va a pedir respuestas y a mí me ha pasado que estoy evangelizando y el mundo quiere respuestas y eso está bien porque necesitamos señal. Pero acá vemos que cuando Jehová le dice a Moisés, cuando Faraón te pida una señal, esta es la señal que le vas a dar y es el evangelio completo. Muchos de mí me dicen, muchos he escuchado, si Dios es tan real, ¿por qué no viene en este momento en carne? Yo digo, vino y es Jesús, pero debo tener una explicación sencilla del evangelio para ellos. Y viene a veces eso de, bueno, tal vez me pasó en uno de mis primeros, uno de los, ah, hay diferentes formas de evangelizar, pero algo aprendido con los años en el método de evangelismo, que ni siquiera creo que es un método, que es simplemente decir el evangelio tal y como es. Cuanto más puro el evangelio es, más poderoso es, porque el evangelio en sí es poderoso. Recuerdo que fue 4 semanas con Fasán, no sé quiénes estuvieron para el devocional, pero de las personas que más admiro en evangelismo es Fasán, ella estuvo dando el devocional y fuimos al cine y estamos en el cine y estamos viendo esta película y Fasán me dice, Claudia, hay 4 jóvenes en el cine, pero creo que se han equivocado de película, no creo que es la película que ellos han venido a ver. Y creo que no creen en Jesús, creo que no conocen a Jesús. Hay que evangelizarlos. Y yo le digo, ok, hagámoslo. Entonces estamos saliendo y vemos eran 4 estudiantes de la escuela, de acá de high school, son de la secundaria. Entonces caminamos hacia ellos, oramos, estamos orando, Señor, danos las palabras, discernimiento, palabra, y estamos orando y luego vamos. Nos acercamos a los 4 y uno está con sus audífonos, como los jóvenes ahora están siempre con sus audífonos, y está con sus audífonos y escuchando música, el otro está leyendo algo, y luego había como una parejita, como ustedes saben, pues en secundaria, como que están conociendo el sexo opuesto y todo eso. Entonces, viene el momento donde es tiempo de predicar el evangelio, entonces yo voy y les hablo y les digo, ¿qué están haciendo? Oye, los vimos en el teatro, los vimos en el cine, estaban y me comentaron, no, nos equivocamos de película. Este pato eligió una película y era un joven, deben tener 15, 16 años. Y llega el momento en que tenemos que predicar el evangelio y Fasan, quien hoy día dio el devocional, si ven, ella es súper apasionada por el evangelio. Ella fue y dijo, si este fuera tu último día en la tierra, sabes de seguro que vas al cielo. Y entonces viene el tiempo de explicar el evangelio y cómo yo explico el evangelio, porque ellos necesitan saberlo. Entonces voy y dije el evangelio puro. Jesús vino,
fue al infierno, pagó el precio y fue resucitado. Y este es el evangelio, esta es la señal que tú necesitas para seguir a Dios. En Éxodo 7:9 dice, si Faraón os respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás a Faraón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ellos van a decir, ¿y por qué debo seguir a Dios? ¿Qué? Déjame mostrarte la señal, y es la señal de la cruz. Y lo guié por la cruz, fueron 5 minutos. Y algo que he aprendido en los evangelios, Jesús nunca rogó a alguien que lo siga. Él llamó que lo sigan y lo siguieron. Quiero que tener eso en claro. Entonces, voy y les predicamos el evangelio les predicamos el evangelio y todo. Y les estamos predicando el evangelio y llega el momento en que tienen que decidir. Y yo voy y les digo, ok, este es el evangelio. Ustedes pueden ser salvos, pero tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Con toda seguridad hoy. Y este es tu día. Hoy es el día de salvación. Y yo les dije, como jóvenes, creemos que tenemos la vida entera. ¿Verdad? Me acuerdo cuando estaba en mis 16, mis 15, mis 18, mis 19, que creía que, pues, ¿cuándo voy a morir? Entonces, pero no sabes hoy día qué va a suceder. Y yo les dije, Jesús les está haciendo la invitación ahora. Este es el evangelio, ahora es el tiempo de que ustedes respondan. Y lo solté. Y recuerdo que los tres amigos se fueron uno a uno y uno se quedó y él no podía moverse, o sea, quería irse, pero no podía. Y dijo, yo quiero creer en Jesús. Y se arrepintió de sus pecados, creyó en Jesús, el Espíritu Santo se movió ahí muy fuerte. Tuve una palabra de conocimiento y la palabra de conocimiento fue que algo estaba con su papá. Luego le pregunté si su papá había fallecido. Sí, contó que me contó este joven que su papá había fallecido cuando era niño, nunca tuvo una figura paterna y ni siquiera quería recordar a su padre. Entonces, no muchas cosas. Entonces, quiero decir, el mundo va a pedir señales. Cuando yo le digo, ¿conoces a Jesús? Muéstrame señal. Es el evangelio. Prediquen el evangelio tan puramente como es, porque ahí está el poder. Yo he intentado, yo fui evangelista por un año viajé a diferentes estados de los Estados Unidos. Lo que hacíamos era ir a las calles donde están los drogadictos, donde íbamos desde las zonas más alejadas de la ciudad, donde están los drogadictos, los que tienen armas, donde hay gente que probablemente no quieres ir porque ni el olor te permite entrar. Íbamos ahí con todas nuestras cosas y íbamos a predicar el evangelio. Y cuanto más puro el evangelio es, más poderoso es. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Espíritu Santo puede trabajar. En cambio, yo intenté muchas veces tratar de maquillar y tratar de hablar. Yo estudié todas las religiones del mundo, estudié las religiones del mundo comparadas con la cristianidad. Así que si alguien venía a discutirme en la mente lo que es apologética, yo te puedo hablar de todas las religiones del mundo. Te puedo decir por qué debes dejar de seguir esas religiones. Podía hacerlo y lo hice muchas veces, pero no guiaban a Jesús, sino guiaban a cuestiones y a preguntas. Cuando vamos al ministerio práctico que es evangelismo, yo trato de hacerles entender el evangelio por cuán loco se sienta explicar. Hay un hombre que murió y resucitó. ¿Qué va a ayudar eso? No, porque la palabra de Dios dice que la convicción viene del Espíritu Santo y cuando nosotros somos fieles testigos del evangelio es donde suceden las cosas. Y me encanta cuando alguien predica el evangelio y es tienes que seguirlo, pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Y este es el verdadero evangelio. Así que un pequeño mensaje de Éxodo 7 para terminar la clase. El evangelio puro es poderoso porque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y cuando Pablo predicaba en el evangelio, en el libro de Hechos, vemos que muchos le dijeron, eres un loco. Las letras te han vuelto loco, porque el evangelio en sí es una locura para el mundo. Entonces a veces tratamos de como maquillar el evangelio, tratar no decirlo completo o decir una parte y luego decir cuestiones filosóficas para convencerlos que yo lo he hecho, pero no caigamos en esa trampa. Digamos el evangelio. Si nos llaman locos, pero ahí está el poder. Y eso es lo que Dios le dijo. Si Faraón te pide milagro, muéstrale este milagro y es el milagro de la vara. Muéstrales y diles lo que pasó en esa cruz, que lo motivó a ir a esa cruz, que Él fue muerto y Él lo resucitó.